Hola latinos, soy Javier Cofré y para la entrevista de esta semana me encuentro con una amiga que es de Chile. Ella es kinesióloga y su nombre es Isidora Ortiz. Ella llegó a Irlanda hace muy poquito y tiene una interesante información que darnos acerca de las principales profesiones que los latinos están adquiriendo aquí en Irlanda y cómo ellas pueden repercutir en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo nos está hablando y de qué forma podemos, de alguna forma, detener o tratar estas dolencias. Bienvenida a Radio Latina a Isidora Ortiz. Hola, ¿cómo estás? Hola Javier, bien por aquí, encantada de poder transmitir esto un poco lo que hago. Cuéntame, tú eres kinesióloga, llegaste a Irlanda hace muy poquito. Cuéntame, ¿cuál fue la motivación para venir a este país y hace cuánto tiempo? Perfecto, sí. Bueno, me quise venir a Irlanda. La motivación principal fue por un tema del idioma, finalmente uno que el inglés, ¿no? Que al final el inglés es el idioma que un poco más se habla mundialmente. Y todo fue a través de una curiosidad, de porque me gusta aprender idiomas también. Si bien por parte, bueno, en Chile, yo soy de Chile, ¿no? Entonces en Chile no necesitamos el idioma y mi trabajo tampoco un poco lo requiere, o sea, que al final es más por un tema de gusto que por una necesidad al final. Me encanta mucho igual transmitir lo que yo hago y feliz entonces si lo podemos transmitir en otro idioma también. Así que esa fue un poco la motivación que me trajo aquí a Irlanda y porque siento mucha curiosidad también de estas tierras, sobre todo también Escocia, que me encantaría mucho ya poder ir a visitar para allá. Cuéntame, Isidora, em, me gustaría, antes de pasar a las profesiones y a las principales dolencias que provoca una cierta profesión, el quizás mantenerse de pie mucho tiempo o estar caminando constantemente, moviendo objetos pesados, me gustaría marcar la diferencia entre diferentes profesionales de la salud y que tienen que ver con la musculatura y con el sistema esquelético. Por ejemplo, la diferencia principal entre un kinesiólogo, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un quiropráctico. ¿Nos podrías definir a grandes rasgos cuáles son las principales diferencias y a qué apunta cada uno? Súper, sí, mira, a ver, lo más conocido es la fisioterapia como palabra, porque se da en varios países. Por ejemplo, en España la carrera es fisioterapia. Aquí en Dublín es physical therapy o physiotherapist, ¿no? Em, y sucede de que en algunos países, por ejemplo, tenemos en Chile que la carrera se llama kinesiología, o en Argentina kinesiología, o en Brasil kinesiología. Entonces, en otros países, en el fondo, lo que abarca la kinesiología es como un estudio un poco más en profundidad que, que vendría siendo lo de fisioterapia. Pero al fin y al cabo, más o menos es muy similar. Voy al fisio, voy al kinesiólogo, vendría siendo un poco más similar. Si bien, por ejemplo, en Chile o en Argentina o en Brasil, la kinesiología también tú puedes trabajar en el área de respiratorio, ¿ya? Que en algunas partes, por ejemplo, en España, no es tan fuerte que un kinesiólogo trabaje en el área como hospitalaria respiratorio. Quizás incluso ahora por un tema de que tuvimos lo de la pandemia y lo del COVID, etcétera, se haya reforzado un poco más eso, pero en el fondo vendría abarcando más o menos similar. Luego también dentro de esta gama de la kinesiología o de la fisioterapia, em, se han ido como existiendo otras técnicas que uno puede estudiarlas sin haber estudiado una carrera. Por ejemplo, masoterapeuta.
yo puedo trabajar como masoterapeuta sin haber estudiado la carrera de kinesiología. Entonces, en el fondo, realizo masajes. Luego ya tenemos otras que vendría siendo, por ejemplo, la acupuntura. Yo puedo estudiar acupuntura sin tener que ser kinesiólogo. Puedo realizar la técnica de acupuntura. Pero obviamente que si uno después lo complementa, por ejemplo, si un kinesiólogo además hace acupuntura, eso hace más match y mejor. Al final, la kinesiología un poco habla del análisis del movimiento. Entonces, abarca esta mirada un poco más, podría decirse un poco más holística, como abarcando un poco el todo, de todos los sistemas que tenemos a nivel corporal. No me quedo solo como en el sistema musculoesquelético, que vendría siendo lo más clásico y común cuando uno tiene una lesión en el cuerpo, que estoy con un dolor en la lumbar, algún dolor en el cuello, sino que también abarcamos otro sistema, el sistema neuronal, sistema cardiorrespiratorio, sistema bueno, respiratorio. eh, es un enfoque más integral en el fondo. Como tú comentabas, Isidora, o Isi, si que te llame Isi, Sí, eh, y sí, Isi, entonces, comentabas que la kinesiología estudia el movimiento del cuerpo y me gustaría que ya comenzáramos con el tema de los principales trabajos que las personas, que los latinos que están en Irlanda, están adquiriendo. Por lo general, y se repite mucho la historia, todos o la mayoría de los que estamos en Irlanda, en nuestro país de origen, trabajábamos en oficina, pero al llegar acá nos vemos enfrentados a trabajos que quizás no habíamos realizado anteriormente o hace mucho tiempo no realizábamos, y el cuerpo comienza a resentir algunas zonas, algunos músculos, algunos huesos, y me gustaría que profundizáramos un poco acá. ¿Cuáles son las principales dolencias, por ejemplo, de un trabajo de oficina y las principales dolencias de los trabajos que son más comunes hoy en día en Irlanda para los latinos? súper, sí. Sí, esto es súper interesante. Porque mira, el tiempo que llevo acá he ido a visitar, he ido a hacer las sesiones de kinesiología o bueno, o fisioterapia. Em, y hay algo que observo que se repite mucho, que es que la persona cuando está, y esto es independiente de dónde seas, en el fondo, que la persona que cuando estaba en su trabajo, en su país, ¿vale? Probablemente tu trabajo era más como del área más informática o del área más de lectura, más humanista, o en el fondo entonces son carreras su trabajo era más en modalidad oficina, ya sea yendo a la oficina o ya sea trabajando en casa. Em, por ende, un trabajo de estar mucho más tiempo sentado, al frente de una pantalla, en el computador, ¿vale? Quizás no mucha actividad física, eso va a depender obviamente de la actividad de cada persona. Entonces, eso igual te genera dolencia, estar mucho rato sentado y a veces mal sentado, que de hecho yo realizo una crítica contra las sillas. Siento que la silla es nuestro peor enemigo para el cuerpo. Es que es el peor enemigo porque mira, observa esto. Eh, el clásico, esto yo sé que probablemente gente del área de ergonomía me va a matar, pero observa esto, mira, una silla que tiene, que la apoya de la cabeza, que la apoya de los codos, que la apoya de los pies, estando mucho tiempo apoyado, al final, después de un rato trabajando, ya termino prácticamente echado en la silla. Entonces, claro, para que tú finalmente puedas trabajar, porque probablemente tu trabajo necesita estar cómodo, necesita estar confortable, sentado en una silla, entonces por eso la apoya de los codos, que la apoya de la cabeza, que la apoya de los pies, ¿vale? Pero
pero tu trabajo probablemente ya sea de un profesor corrigiendo pruebas o entregando algún informe o etcétera, el trabajo es cero confortable. Estoy contra entrega, tengo que entregar un informe, tengo que terminar tal cosa, tengo que investigar no sé qué cosa, etcétera. O sea, mi trabajo es cero confortable. Entonces encuentro súper paradójico como mi trabajo me exige que tengo que ir un poco a la rápida, pero estoy prácticamente echado y sentado en una silla donde finalmente si paso horas en esa silla, pierdo fuerza muscular en las piernas, termino súper atrofiado, se me empieza a contracturar el cuerpo, se me empiezan a congelar los pies, disminuye la circulación en la sangre, no hay actividad muscular, pierdo rangos de movimiento en la rodilla, en las caderas, sobre todo nuestras caderas, nuestros glúteos se ven disminuida la actividad muscular y después tengo que ponerme de pie e irme a caminar o hacer alguna cosa. ¿Cómo no me va a doler el cuerpo? ¿Cómo no me va a doler el cuerpo? Entonces, creo que sinceramente la silla es nuestro peor enemigo. Yo de hecho aconsejo mucho, ojalá estés en la silla más incómoda trabajando y ojalá estés trabajando en el suelo. Si tienes que trabajar online o, o muchas horas en el computador y sobre todo si estás en la casa, ojalá trabajes en el suelo, sentado en el suelo y colocas el computador en la silla. Entonces, ¿qué pasa? Que si en mi área laboral, en mi casa, tenía esta dinámica, luego pasamos a Irlanda, acá a Dublín, y es otro paradigma donde ya mi trabajo no va a ser sentado en una silla y estando frente a un computador, sino que justamente ahora me exige más esfuerzo físico, donde ahora tengo que cargar objetos pesados, donde ahora tengo que caminar muchísimo porque necesito ahorrar, obviamente, más dinero, donde mi trabajo requiere estar más horas de pie cuando antes a lo mejor estaba más horas sentado, donde tengo que estar horas y horas probablemente en esta modalidad y donde obviamente muchas veces uno no tiene solo un trabajo, entonces después tengo que irme al otro trabajo. Y ya después también le sumamos que otro clima, obviamente acá es mucho más frío, que llueve mucho, entonces que tengo que andar un poco un poco con este frío o corriendo a la rápida o etcétera. Entonces, em, esa transición hace que tu cuerpo efectivamente se vea mucho más sobreexigido. Dentro de las profesiones, estuvimos conversando previamente cuáles son las profesiones más comunes para los latinos que están llegando a Irlanda. Y conversábamos de kitchen porter, por ejemplo, chef, Mm. trabajar en delivery, en bicicleta, y también waiter, bartender y cleaner, que son las más comunes. Me gustaría si pudiéramos hablar de las profesiones y su respectiva dolencia o en qué afecta más a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si vamos a los waiter y bartender, ¿qué dolencias se ven asociadas? Bueno, aquí en estas profesiones se va a ver mucho más afectado todo lo que es a nivel de las manos, porque efectivamente tengo que cargar una bandeja muy pesada o tengo que trabajar con tema de cóctel, botellas, etcétera. Entonces, mis manos, mis dedos, incluso sobre todo el pulgar, ya, las muñecas, el tema de los codos, los hombros, sobre todo el cuello, la zona del cuello, la espalda alta, la columna, bien, y eso ya también se conecta con la zona lumbar. Pero es como todo este tren más superior es lo que más se va a ver afectado. Em, y misma cosa, si finalmente también, si yo venía de un trabajo donde a lo mejor tenía que leer más, tenía que a lo mejor sí escribir más, o bueno, al final uno ya mucho no escribimos con la mano, ya solo tecleamos en el computador.
Entonces no tenía esa fuerza muscular a nivel de manos, el agarre, la prensión. Entonces ahora paso a ese tipo de trabajo donde tengo que sostener mucho más peso, tengo que tomar una botella porque no se me puede caer la botella. Porque imagínate si se me cae la botella con alcohol. Todo ese agarre, todo eso es fuerza muscular. Entonces, si no lo tengo previamente, en un comienzo sí me va a doler mucho, me van a doler las muñecas, me van a doler los brazos. Y eso también es lo otro. Cuando obviamente te duele alguna parte de tu cuerpo, empezamos a compensar. Entonces, si no tengo fuerza en mis manos, por ejemplo, voy a empezar a tomar fuerza más de mis hombros. Entonces, termino, por ejemplo, en esta postura o trabajando más en esta postura. Entonces, al final, toda la zona de hombro-cuello se ve como contraída y después ya tengo toda la zona bloqueada del cuello, de los hombros. Bien, entonces, eso principalmente en el caso de estas profesiones. Y si vamos a las específicas de kitchen porter o chef, los que trabajan en cocina, moviéndose constantemente, también manejando, Claro. claro, utilizando las manos, es un ambiente bastante, diría yo, estresante y muy rápido, se tienen que mover muy rápido. ¿Cuáles serían las principales dolencias en este caso? Mira, sí, todo lo que es cocina es así, so fast, muy rápido. Y acá ya tenemos implementos mucho más grandes también, que ya son las ollas, los sartenes, las bandejas grandes que hay que lavar o manipular. El chef también tiene que manipular esas bandejas, que sacar, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, y además eso es lo otro, que también cuando uno trabaja, por ejemplo, si yo estoy lavando como kitchen porter ahí, por lo general es más hacia abajo, ¿no? Lo mismo también, probablemente también el chef, la cocina, todo va a depender también, pero es como, si no es hacia abajo, es hacia adelante, como que yo tengo que ir hacia allá, ¿no? Ir. Entonces aquí, además también de nuestras manos, nuestros hombros, que el cuello, la lumbar, clásico dolor de la lumbar, porque al final la lumbar está tratando de sostener como una rienda de un caballo para que obviamente no te caigas o porque tengo que sostener esa bandeja, tengo que lavar esa olla, tengo que tomar objetos, tengo que agacharme, sacar de abajo, tirar para arriba, guardar, etcétera. Entonces, la lumbar es la que más se ve afectada. Y si vamos al tema de los delivery, los que están en bicicleta, hay bicicletas eléctricas y bicicletas comunes y corrientes. Me quisiera enfocar en los que usan bicicleta común y tienen que recorrer grandes distancias y estar prácticamente todo el día de lado a lado. Ujú. Sí, mira, Y además en el caso, con la carga de la mochila, que es, a veces son pedidos grandes. no, y súmale el frío, la lluvia. Sí, en el caso de delivery, mira, bueno, en esto un poco depende también de la bicicleta que uses, ¿vale? Em, si por lo general, porque si yo tengo un sillín de la bicicleta muy bajo y tengo mucha flexión de la rodilla cuando realizo el pedaleo, ya, si mi rodilla no logra extenderse por completa, entonces al final siempre queda en flexión. Entonces como que estuviera pedaleando con la rodilla constantemente doblada. Eso hace que finalmente pierdo, porque estoy constantemente pedaleando en esa modalidad, entonces pierdo rango de movimiento a nivel de rodilla, a nivel de cadera, ¿vale? Entonces, aquí probablemente puede ser, eh, obviamente siempre todo depende de la persona, pero por lo general serían las rodillas las que más sufrirían, pero si no duele la rodilla, te va a ir a doler la cadera. Y si no te duele la cadera, te va a doler la lumbar, en el fondo. Es como estos tres puntos están súper conectados. ¿Ya?
A eso súmale lo que bien dices, que tengo que sostener una mochila, este bolso en el fondo que hay que llevar. Y misma cosa, si no tengo fuerza en mi columna y un poco estoy también mm, pedaleando también en esta postura, ¿vale? Entonces, quien está cargando y sosteniendo la mochila son mis hombros en vez de mi columna, por ejemplo. Y a eso sí le sumo que si no tengo buenos puntos de apoyo en el pedaleo y en de lo que hablo de la rodilla, quien se va a llevar también toda la carga van a ser tus hombros. Entonces, dolor de cuello, dolor de la zona del trapecio, la columna alta. Sí, y dentro de las profesiones más comunes nos queda la última, que sería cleaner. ¿Cuáles son las principales dolencias que se ven en nuestro cuerpo al desempeñarnos en esta labor? Bueno, la de cleaner, tenemos distintas modalidades, ¿no? Que también está a nivel de como un trabajo más de oficina, por ejemplo, o está ya como housekeeper, que es limpiar una casa o limpiar un espacio mucho más grande. Creo que como cleaner, como housekeeper, perdón, em, demanda mucho más esfuerzo físico, porque todo va a depender obviamente el grado de actividad que tenga que hacer la persona en la casa, pero aquí yo diría que un poco que termina ya doliendo todo el cuerpo. Ya termina doliendo que el cuello, que los hombros, que la lumbar, em, que las piernas, porque también tengo que estar mucho de pie o tengo que agacharme, tengo que limpiar por debajo. Entonces demanda mucho más esfuerzo físico que también tengo que a lo mejor que tomar la aspiradora, que correr la cama, que etcétera. Entonces, puede, pero también, claro, todo va a depender el tipo de trabajo un poco que de la función que hago como de cleaner. Pero yo diría que la dolencia principal siempre va a recaer aquí en la zona lumbar, en nuestras piernas, rodillas, ¿vale? Y aquí, en la zona del cuello y los hombros. Y bueno, ya revisando las principales profesiones y sus principales dolencias, me gustaría que pasáramos al tema de la conciencia del cuerpo, cómo el cuerpo nos va avisando cuáles son los síntomas. Y muchas veces pasa que ignoramos los síntomas diciendo, no, voy a estar bien, o a veces por no tener seguro médico, por ejemplo, no tener, no es que nos tengamos seguro, sino que a veces el seguro no cubre todas los Claro. exámenes que tenemos que hacernos, porque acá la salud es bastante cara en Irlanda. Entonces, ¿con qué te has encontrado con tus pacientes en cuanto a la conciencia del cuerpo versus la posibilidad de acceder a tratamientos, los síntomas, si los ignoramos, si no los ignoramos? ¿Cómo ves tú esta parte? Bueno, mira, mi enfoque como kinesióloga es tengo una mirada que esto ya ha sido parte de mi profesión de que he ido trabajando, como que yo he ido evolucionando en mi quehacer de lo que hago en el fondo, que es ir viendo al cuerpo como un ente vivo y que habla, pero así que te habla en un idioma que no, a veces no lo entendemos, no lo conocemos y habla mucho. Nuestro cuerpo siempre está en momento presente. El cuerpo no sabe lo que es el pasado, presente o futuro, es como que siempre está en momento presente. Es nuestra mente la que divaga y la que se va al futuro, al pasado y anda ahí un poco no en momento presente. Em, entonces, mi mirada desde la kinesiología es que primero yo lo que hago es que observamos la organización postural, que es muy importante porque al final tu cuerpo se organiza de una manera y que tiene que ver un poco con el hábito que uno ha ido generando a lo largo de su vida. Que por ejemplo pueden ser, así como a veces tengo mañas, eh, no sé si mañas estaría, mañas le vamos a decir como malas costumbres, por decirlo,
que puedo tener como muletillas también, que tanto en mi hablar, pero también en mi área corporal. Entonces, si eso lo repito en el tiempo, ese patrón de movimiento va a quedar ahí sí instaurado. Entonces, tampoco quiere decir que esté mal, nada está bien, nada está mal, sino que simplemente uno se termina siendo hábil de esa postura, por ejemplo, y que a la larga, cuando ya podríamos decir como que está mal, es porque te apareció la dolencia, porque te apareció algún síntoma. Entonces, es ese síntoma que te está hablando y te está entregando una información como diciéndote, amigo, amiga, no, es que yo ya no te puedo sostener. Es que ya o para, o detente, o avanza, o ve para la derecha, o ve para la izquierda. Entonces, es ese síntoma que finalmente te está hablando. Entonces, ¿qué sucede? El denominador común donde más se repite es todo esto que hablamos de la zona más de arriba, ¿cierto? De las dolencias. Entonces, em, cuando no tenemos puntos de apoyo firme, ¿vale? Alguien obviamente tiene que sostener el cuerpo. Entonces, la zona más superior de nuestro cuerpo es la que siempre más movemos. Si no tengo un buen apoyo plantar, si no tengo unas buenas vigas a nivel de mis piernas, unos buenos apoyos plantares, que mi pelvis sostenga, la pelvis vendría siendo como un poco la tierra, para sostener este edificio, por decirlo, que vendría siendo la columna, y que además tiene que sostener a esta antena parabólica que está todo el rato recibiendo información constantemente y no para todos mis pensamientos, etcétera, junto con mis manos. Entonces, si yo digo esto, si no tengo una buena base, ¿quién va a sostener esta antena parabólica? Alguien la tiene que sostener y por lo generalmente lo terminamos sosteniendo esta zona más alta. En cambio, si tengo un buen apoyo plantar, una buena base, mis brazos van a poder descansar, mi cabeza va a poder descansar, mis hombros van a poder descansar. Entonces, yo lo que hago en la sesión es evaluarte esa organización postural y todos somos distintos, porque además tu postura está ligada con, vale, uno, cómo me muevo, si trabajo más de pie o más sentado, ya lo un poco lo que hablamos, pero además también repercute todo el estrés que a veces acumulamos. No a veces, en verdad, por lo general, acumulamos todas nuestras emociones. Nosotros somos seres vivos, por ende emocionamos las 24 horas del día. Siempre estamos sintiendo, pero a veces reprimimos ese sentir. Y ese sentir que lo reprimimos queda atrapado y bloqueado. Tenemos en nuestro cuerpo un órgano súper importante que es la fascia, y la fascia es como, imagínate una especie de tela de araña que conecta todo. Entonces, muchas veces, a veces lo que nos duele es la fascia, porque la fascia está súper inervada, tiene mucha irrigación, mucha inervación, y es como esta red que en verdad conecta, transmite, compartimentaliza. Entonces, si esa cadena está bloqueada, te va a repercutir en otra parte de tu cuerpo. Y por eso muchas veces me ha tocado ver que, por ejemplo, tengo un dolor en la lumbar y por más que me hago un masaje, voy al quiropráctico, que me hacen clac, 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 y perfecto, se me pasa el dolor, pero después vuelvo de nuevo, vuelve el dolor. ¿Por qué? Porque al final ese dolor puede ser o porque ya de tanto compensó tu cuerpo y ya el problema no está en la lumbar, está en otra parte de tu cuerpo, o porque también, por más que suelto esa zona, me vuelve a aparecer el dolor porque probablemente me estoy yo mismo moviendo de tal manera que me está provocando ese dolor, ¿vale? Em, y porque ese dolor un poco también te está hablando de a lo mejor qué emoción estoy pasando y que está ahí como un poco que la energía como que si estuviera estancada, porque al final somos seres energéticos. Y cuando no fluye la energía, ah, queda ahí bloqueada y por ende aparece el síntoma. Por eso yo, la verdad es que felicito los dolores. Yo sé que nadie quiere sentir dolor, pero obvio, no nos gusta sentir dolor, pero al final el dolor se convierte cuando uno lo aprende a escuchar y cuando uno conecta con ese dolor,
créeme que al final se termina transformando como en tu maestro o en una especie de oráculo que te va a entregar la pista para decirte, no, a lo mejor no es por ahí la cosa, o a lo mejor tengo que mirar otra cosa, o a lo mejor tengo que parar, detenerme, o a lo mejor tengo que seguir, o a lo mejor, como digo, para la derecha, para la izquierda, arriba, abajo. Entonces, eso es un poco lo que hago en las sesiones, que es ir un poco más allá de esta dolencia que al final estamos sintiendo. Y sí, ha sido bastante interesante la conversación en cuanto a la conciencia del cuerpo y los diferentes síntomas que podemos tener en diferentes trabajos que quizás no estamos acostumbrados a hacer o no estábamos acostumbrados. Me gustaría conocer un poco más de tu trabajo a través de las redes sociales, por ejemplo. ¿Tienes alguna cuenta de Instagram en donde la gente pueda contactarte para tener una hora, por ejemplo, o para enterarse de alguna actividad que vayas a realizar o para simplemente obtener información? Claro, bueno, tengo mi Instagram que se llama Conciencia Postural, conciencia con SC, ¿vale? Donde ahí he subido bastante información, vengo hace un rato ya subiendo información, hablando un poco de esto. Tengo algunos ejercicios también, yo trabajo mucho con la respiración, es que es fundamental. De hecho, el primera tarea que yo entrego es respirar y es increíble cómo no sabemos a veces respirar. Y ese es, de hecho, es el primer foco que entrego en las sesiones. Luego también está, bueno, mi número por WhatsApp, donde pueden contactar, que el número sería, bueno, de acá de Irlanda, 899-717-456. Em, Eso principalmente es la modalidad que tengo principal para el contacto. Entonces, yo quiero agradecerte, Isi. Acabamos de conversar con Isidora Ortiz, kinesióloga chilena, que está dispuesta a escuchar a nuestros amigos de Radio Latina para que la contacten, para que puedan contratar una hora con ella para ver, evaluar si tienen alguna dolencia en sus trabajos, como consecuencia de sus trabajos. Y espero que te vaya muy bien, Isi. Muchas gracias por tu tiempo y por tu Hey, disponibilidad. una cosa más para finalizar, es que hice un podcast y está en Spotify que hablo de la conciencia de nuestros apoyos plantares. El apoyo, desde ahí, donde nace la base del apoyo plantar para toda esta arquitectura un poco que hablé del inicio. Que ahí en el Instagram lo pueden ver. Vamos a dejar nosotros también acá en el link de la entrevista, podcast, cuenta de Instagram y número de teléfono para que te puedan contactar. Y esperamos que te siga yendo muy bien. Y muchas gracias por tu tiempo. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo miércoles, de 6 a 7 de la tarde por www.radiolatina.ie y por Near FM 90.3 FM. Soy Javier Cofre. Hasta la próxima.